Claro, podríamos conversar un poquito al respecto, Juanca. Y eso me recuerda algunas anécdotas. Porque, bueno, cuando hablamos de decir, bueno, mira, tengo una cuenta de ahorros, tengo cuenta corriente, tengo instrumentos quizás de dinero a la vista, muy a la vista, ¿verdad? A mano. Recuerdo una anécdota, ¿verdad? En estos años de vivencias donde un cliente tenía un poquito más de $100,000 en una cuenta de su banco privado en dólares. Más de $100,000, Juan Carlos. ¿Y por qué esta anécdota? ¿Por qué la subrayo? ¿Por qué? Porque uno dice, wow, está bien tener un fondo de emergencia. Y de hecho, el tema por ahí salió. Bueno, este cliente, esta persona profesional, de altos ingresos, etcétera, venía generando un fondo de emergencias, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado por acá en la jugada financiera, en algún otro estado, que es parte de esa estructuración. Y resulta que ese fondo de emergencias, ese superávit, fue sumando. Y resulta que aquel superávit se generó en un saldo excesivo, no urgente, no necesario para un fondo de emergencias, pero que más bien está en desaprovechamiento, estaba descapitalizado. ¿Por qué? Porque realmente era un capital ocioso que no iba ni venía, solamente a través de los aportes, ¿verdad? Que llegaban semana a semana, mes a mes, pero no están invertidos. Ahí la virtud era para el banco, que claro, en overnight o en algún otro momento sí le estaba sacando el jugo, ¿verdad? Pero, ¿y el cliente? Sí, es que interesante porque precisamente uno de mis primeros grandes clientes también tenía, no eran $100,000, era más, y los tenía ahí quietos. Y bueno, era una persona, un profesional que trabajaba pues bastante, no tenía tiempo para ponerse a darle seguimiento a esas cosas. Pero bueno, lo que has dicho, y con esto es que la inversión definitivamente es algo que tiene que generarte un rendimiento, o sea, un valor futuro mayor de lo que el que tengo hoy, ¿verdad? Entonces, y esa es la diferencia con lo que es el ahorro, ¿verdad? El ahorro muchas veces se usa, por ejemplo, sistemas de ahorro programado que usted mes a mes saca como para hacer una huaca para algún fin específico, etcétera. Pero el punto de eso es que esa costumbre de ahorrar, ¿verdad? Más me recuerda, por ejemplo, el chanchito en la casa donde usted siempre va echando, pero siempre tiene la misma cantidad. Y que con el factor inflacionario, ¿verdad? O el elemento de la inflación, más bien empieza a perder valor a través del tiempo. Entonces el ahorro es eso, el dinero quieto, que eran esos $100,000 en esa cuenta, que era ese fondo de emergencia enorme, y la inversión precisamente es algo que me genere, que agregue valor, ¿verdad? Claro, y ahí estabas mencionando, Juanca, tal vez elementos bien importantes como el factor inflación. ¿Por qué? Porque a la hora de invertir, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero poner mi dinero a trabajar para mí, a hacer más dinero. Es como que, bueno, poniéndolo de una forma comparativa, como si yo fuera, pues, del agro, granjero, qué sé yo, y tengo, pues, una parejita de animalitos, sea ovejas, conejos, etcétera. Y bueno, simplemente yo empiezo a generar ganado de esa parejita inicial. Tengo un par de milloncitos, bueno, quiero ponerlos a que empiecen a generarme más dinero, ¿verdad? Entonces, eso requiere una capitalización. Y esa capitalización, bien importante, Juan Carlos, hay que buscarla atendiendo primero que todo, pues diría yo, la inflación. ¿Por qué? Porque ahorita estabas mencionando esas huacas anuales, que ahorro machama, ahorro navideño, ahorro, y cuando yo hablo con los clientes, en algunas charlas lo he mencionado, esos ahorros que ya tienen nombre y apellido, claro, son ahorros, y es súper válido tenerlos, es parte del canasto, claro, no que no, y súper bien, pero es inversión, porque muchos clientes, cuando uno les habla de invertir, no, yo sí invierto y ahorro en un ahorro marchamo, navideño, vacacional, etcétera, y súper válido, pero tan siquiera está alcanzando al menos flat de inflación, o bueno, y bien que mal, ayer nos dimos cuenta que ya bajó un par de puntitos la inflación, pero estuvo en 12.13, era un pico altísimo, histórico. ¿Le estamos al menos llegando a esos históricos de inflación o esos ahorros cortoplacistas que lamentablemente el tico, Latinoamérica, somos muy cortoplacistas? ¿Le estamos al menos llegando a la inflación? Porque ni siquiera estamos haciendo esa tarea, Juan Carlos, mucho menos que estamos poniendo ese capital a generar más capital, a convertirlo en inversión.
Sí, efectivamente está el elemento de la inflación. Mira, yo recuerdo, y tal vez para dar seguimiento a esto, al tema de lo que es inversión, ¿verdad? Yo quisiera compartir un poco lo que fue mi experiencia los primeros años. Definitivamente cuando uno invierte, lógicamente tiene que tener un exceso en lo que es su liquidez, su dinero. O sea, la diferencia entre ingresos versus gastos tiene que ser a favor. Y bueno, así deberían de ser todos, ¿verdad? Todos deberíamos tener superávit. Exacto, todos deberíamos de tener un superávit. Si yo no tengo un superávit, le tengo que recurrir a deuda y más bien ya empieza esa bola de nieve que va en contra. Entonces, un primer comportamiento que para mí es clave antes de llegar a invertir y pensar en qué instrumento y qué hondo, qué loco y que si esto o el otro, es ordenarse internamente para poder tener el comportamiento que soporte esa inversión, no solo en el plazo inmediato, sino en el largo plazo. Entonces, antes de invertir, vivir por debajo de las posibilidades, de manera tal que haya un espacio a través del cual usted pueda dedicar. Bueno, yo gracias a Dios, mucho por influencia, diría yo, más de mi mamá, que siempre me decía, vea, cuando usted gane platica, siempre separe un poquito, pero eso me decía. Y bueno, gracias a Dios, desde mi primer sueldo, logré empezar a sacar de a poquitos, ¿verdad? A veces más, a veces menos, ¿verdad? Dependiendo de ciertas circunstancias, pero lo íbamos haciendo. Y bueno, siempre he mantenido esa costumbre, gracias a Dios. Lo interesante es que durante casi 30 años, ¿verdad? Ahí a nivel familiar, junto con mi esposa, los poquitos que íbamos sacando, lo que utilizábamos eran los famosos certificados de depósito a plazo. Entonces, cuando hablamos de diversificación era, bueno, lo tengo en un banco y el otro lo pongo en otro banco, ¿verdad? Ese era nuestro concepto de diversificación. Sí. O bueno, diversifiquemos más. Las cooperativas en aquel entonces no hacían retención de impuestos, entonces, bueno, ahí pásese a las cooperativas. Entonces ya empezamos a meter un poco a cooperativas. Se dio el caso de Copemex en aquel momento, entonces da cierto miedo. Sonadillo, pero yo nunca entendí cuál era la diferencia entre un Copemex y cualquier otra cooperativa que hubiera, porque los riesgos entre ellas son diferentes. Pero un poco a lo que voy es que siempre nos movimos en ese asunto de los certificados de depósito a plazo, que ahorita podemos describirlos, pero de forma muy interesante lo que siempre hicimos fue el dinero que nos sobraba, íbamos a la cooperativa, hacíamos un certificado en colones, siempre en colones, ¿verdad? Bueno, generábamos colones, sí, y lo poníamos a 12 meses plazo. Okay. Y otro poquitito y otra vez a 12 meses plazo. ¿Verdad? Lo más que hacíamos era que cuando veíamos algunos vencimientos juntos, para no tener tantos, ¿verdad? Entonces uníamos uno más grande, pero siempre estuvimos invirtiendo en colones 12 meses plazo. Yo recuerdo hace bastante tiempo que por un certificado de 12 meses en una de las cooperativas más grandes del país daban un 13% anual en colones a 12 meses. 12 meses. A 12 meses. Ahora están un poquito más altos, andan cerca 7, 8 por ahí, anda el asunto, creo, porque han subido, pero claro, estuvieron un poquito más bajo. Claro. Entonces lo que yo siempre me pregunté es, de repente había un poco de ese dinero que íbamos ahorrando, ¿verdad? Que tenía un propósito de largo plazo, que no lo íbamos a ocupar en los siguientes 12 meses. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto 1,000 colones, 2,000 colones, 3,000 colones de aquel momento y lo hubiera puesto no a 12 meses, sino que lo hubiera colocado a 20 años? Probablemente me estaría dando un rendimiento de un 18, un 20%, ¿verdad? Por el plazo. Pero bueno, eso es una de esas cosas que uno no visualizó. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí hay un aprendizaje en cuanto a plazos, ¿verdad? Esa diversificación. Y lo otro que siempre tuve por ahí es, nunca hice nada en dólares, nunca tuve ese tipo de protección. Sí. No sé qué comentarios tenés con respecto a esa experiencia. Esa experiencia tuya, bueno, diría que tiene muchísimos ingredientes súper valiosos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, Juanca, el hecho de decir, mira, bueno, yo hace años trabajé para el grupo del financiero del Banco Nacional, y claro, un certificado de depósito a plazo en la casa, ¿verdad? Porque era yo de ese banco, y después se me empezaron a abrir los ojos y los oídos, estaba yo muy joven, y claro, mira,
aquella cooperativa paga un poquito mejor. Entonces, esa misma dinámica, ¿verdad? De ir a buscar mejor tasa, igual colonizado. Y bueno, fue un proceso de joven, de conocer, de experimentar, diría uno, ¿verdad? Ir escarbando. Y ahora estaba mencionando algo bien interesante. Cuando hablabas de lo ideal que todas las economías de hogar, todas las economías de empresa, tener un superávit para empezar a hacer colocaciones, ya sea acumulación de capital o colocación de capital ya creado, porque tenemos ese superávit. Y si no, en una economía de hogar es tarjetazo. ¿Por qué? Porque estamos en déficit más bien en vez de superávit. Y acá tal vez hay un elemento fundamental, Juan Carlos, que a mí, bueno, que no sé si las personas tenemos tan claro, porque decirle a un cliente, a un inversionista, mira, vos sos un prestamista, la gente podría decir, no, yo soy inversionista. No, sos prestamista. ¿Por qué? Porque realmente el dinero que estamos invirtiendo se lo estamos prestando a una unidad deficitaria, a alguien que no tiene dinero, sea una empresa o una persona, se lo estamos prestando, ¿verdad? Entonces, bueno, si tenemos una platita adicional, sea $1,000, $1,000,000, qué sé yo, o ese ahorro de 50,000 colones mensual que estamos invirtiendo, esa platita además la estamos colocando a través de un instrumento y ese dinero de pronto va a ir a parar a manos empresariales, particulares, que quieren, que ocupan, que requieren dinero, que no lo tienen. Entonces acuden a financiarse, pues no a través de crédito, sino a través de personas que generan superávit y quieren invertir. Entonces les estamos prestando el dinero. Y de ahí me engancho, aparte de lo que has mencionado, Juan Carlos, esa diversificación de pronto del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos tal vez más prestamistas que inversionistas, caemos en cuenta de que, bueno, si yo estoy prestando el dinero a través de un instrumento de inversión, ¿qué riesgo estoy teniendo? ¿Cuánto le voy a ganar? ¿Voy a ganar? ¿Qué estoy arriesgando? ¿Me van a pagar? ¿Me van a devolver el principal? ¿Voy a ganarme lo que me están prometiendo? ¿Cuál es la expectativa, la proyección? ¿Verdad? Entonces, justamente a la hora de ir a través de las experiencias y la asesoría particular, que yo creo que todos hemos tenido, todos hemos aprendido, hemos buscado información, nos hemos educado y demás. ¿Para qué? Para ir hilvanando, descubriendo este tipo de elementos muy básicos quizás, pero que desde lo muy básico se empiezan a construir esas finanzas, ¿verdad? ¿Para qué? Para decir, bueno, ahora ya no solamente colones, ahora ya no solamente renta fija, aprovechando con los compañeros hace una semana y busquen ese programa porque ahí estuvo muy bien tocado el tema de renta fija, renta variable, y ahorita estamos hablando de certificados. Muy fuerte en el tema de renta fija. Quizás todos hemos estado muy concentrados en el tema de renta fija y dejamos por ahí esquineado el tema de renta variable, que ya de pronto podríamos pelotear un poquito más de instrumentos respecto a eso. ¿Por qué? Porque somos un poco ariscos debido al desconocimiento. ¿A qué? A que solo colones, dólares no, hasta el tiempo. Solo renta fija, renta variable, hasta el tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente nos vamos educando y vamos conociendo de que también por ahí podríamos perfectamente estructurar y concretar beneficios, ganancias, ¿verdad? Y una diversificación pues equilibrada conforme a los objetivos y nuestras emociones, pues inclinar la balanza de que tanta rentabilidad y riesgo pues es mi apetito. Sí, claro. Bueno, vamos a recordarles nada más que en este programa nos lo patrocina el puesto Bolsa de Comercio Transcomer, que también es una posible opción de inversión, de diversificar su dinero. Ante todo maneja opciones de renta fija con rentabilidades pues muy buenas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio, no me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Evans, yo creo que dentro de lo que hemos conversado en la parte introductoria, voy a tratar de resumir algunos elementos. Uno es que la inversión es aquello a través de lo cual yo genero valor a través del tiempo. Claro. ¿Verdad? Eso es tal vez uno de los elementos importantes y los instrumentos deberían de darme eso. Lo otro es que para invertir, una de las cosas que tengo que tener es una rentabilidad, no, una posición positiva, o sea, una liquidez, ¿verdad? Un balance positivo entre lo que son mis ingresos y mis gastos. Y tal vez me voy a referir a algunas cosas que uno tiene que considerar antes de invertir, ¿verdad? Porque no solo es tener esa liquidez, lo otro es preguntarse, bueno, yo puedo tener una liquidez positiva, o sea, una diferencia entre ingresos y gastos, pero entre mis gastos está un aporte a una o más deudas. Correcto. Ya sabemos que más del 70% de las personas en Costa Rica tienen una deuda. Correcto. Entonces hay que pensar si vale la pena, en vez de destinar ese dinero a la inversión, sí poder aportarle a la deuda. Y eso es uno de los análisis que hay que hacer y hay diferentes formas de hacerlo. No vamos a profundizar eso yo creo que puede ser otro tema. Hoy no vamos a hablar de gestión de deuda, pero viene por ahí. Pero ya hubo un programa de gestión de deuda. Pero el punto es preguntarse antes de invertir, si tengo deudas, pare y analice esa situación. Lo otro, ¿verdad?, que creo que son comportamientos importantes es entender en qué se está invirtiendo. La tasa, que probablemente el cobre sea bastante más alta que la que, ¿verdad?, que haya en un banco o una cooperativa. Porque en temas de intermediación financiera, pues obviamente eso hace sentido. Ahora, cuando nosotros no somos los que estamos autogestionando nuestro superávit y colocando préstamos para recuperar con intereses, lo estamos poniendo en manos de pues una entidad financiera que hace su gestión. Y de ahí, bien importante, de que mi capital y todo el capital que esa entidad esté captando no solamente esté bien gestionado en su colocación, porque podrían ser muy buenos colocadores, muy buenos vendedores, ¿verdad?, de crédito, pero que tan sana está pues su cartera de morosidad, ¿verdad? Y hoy por hoy, gracias a Dios, hay mucha información a través de entidades supervisoras y demás para escarbar e ir a ver esa entidad cómo está haciendo la tarea, porque esa es la tarea que yo le voy a encomendar que me haga, porque no la voy a hacer yo. ¿Cómo la está haciendo? ¿Qué resultados está logrando? ¿Cómo están sus indicadores? Porque bueno, ya que hay un menú amplio por dicha, Juan Carlos, en especial en renta fija, pues darme la tarea de escarbar y voy a ver cuál entidad está logrando mejor gestión para yo decirle, mira, tengo esta platita adicional, ¿por qué no me ayudas y la colocas por ahí y me retribuís mi tajadita al pastel? Correcto. Bueno, entonces lo que hemos hablado básicamente son certificados de depósito a plazo. En renta fija, como instrumento, eso en lo que consiste es en tomar un capital, lo ponemos, por eso se llama a plazo, ¿verdad? Lo ponemos a un plazo determinado, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Muy importante que cuando uno haga esa inversión, pues lo ponga un plazo que sea a conveniencia para el uso futuro de ese dinero. Otra característica que tiene es que entre más largo sea el plazo, el rendimiento tiende a ser mejor, ¿verdad? Y eso es una cuestión de riesgo, básicamente. O sea, entre más largo yo coloque, no sé qué puede pasar con ese banco cooperativa, ¿no? Entonces por eso le paga un poquito más. Y normalmente tenemos 2 modelos en lo que es la parte de rentabilidad. Hay unos que pagan al vencimiento, que les llaman incluso capitalizable, entonces ya empieza a jugar un poquito el interés compuesto. Y hay otro modelo en donde la renta se la van devolviendo a uno, ¿verdad? Se los famosos cupones. Los famosos cupones. Eso es básicamente que el interés que genera, de una vez te lo van dando. Entonces son modelos de interés simple. ¿Okay? Entonces, ese es el primer instrumento que hablamos. Bueno, nos referimos a una cuenta de ahorros, que tal vez no vamos a detallar, pero tenemos el certificado a plazo. Correcto. Tal vez podríamos ampliar ahora o empezar a referirnos a otros instrumentos, ¿verdad? Yo siempre fui súper tradicional, conocía el banco, para mí ya el paso a la cooperativa fue un paso interesante y he sido súper conservador, pero de repente a uno se le abren las puertas a otras cosas, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba en la U, nos llevaron a la Bolsa Nacional de Valores, en ese entonces estaba en el centro de San José y fue muy, muy interesante. Yo no entendí nada,
de esa visita. Estuvo muy bonita, pero no entendí. Estuvo muy bonita, pero no entendí. Entonces, tal vez podríamos referirnos un poco a los instrumentos de bolsa, ¿verdad? Y tal vez dentro del concepto de renta fija están los famosos bonos, ¿verdad? Correcto. Tal vez, no sé si nos explicas qué es un bono. Básicamente, pues, ¿qué tendríamos dentro de la misma dinámica? De decir, bueno, tenemos empresas, gobiernos que están deficitarias y no porque estén quebradas ni mucho menos, simplemente es porque necesitan financiamiento para expansión, para diversificación, para proyectos, etcétera. Sí, bueno, que no necesariamente es que estén deficitarias, simplemente que puede haber un proyecto que necesitan financiar. Dicho sea de paso, bueno, no vamos a hablar de marcas, o no sé si podríamos decir marcas por acá, pero bueno, todos conocemos aquellas marcas de las empresas corporativas globales, punta de lanza a nivel mundial, y todos conocemos los nombres de esas big data, y como les llaman, ¿verdad? No son empresas que no tienen capital, simplemente se financian porque, bueno, es más ventajoso para ellos financiarse. Entonces no es porque estén carentes de dinero ni mucho menos, simplemente es una estrategia. El hecho de salir al mercado y colocar pues sus emisiones para financiarse. Entonces, bueno, cuando hablamos de bonos justamente estamos hablando de un instrumento de renta fija, pero cuando hablamos de renta fija, Juan Carlos, y de bonos propiamente dentro del mercado de valores, hay que entender, bueno, de que es una corporación, bonos corporativos o un estado, deuda soberana que emite ese título, ¿verdad? Y nos promete que a cambio de que nosotros le prestemos, le invirtamos sobre esa emisión, pues cierto capital, pues nos va a devolver al final del plazo, del vencimiento, y volviendo otra vez, comparando un poquito con los certificados, que son instrumentos donde decimos, bueno, hay tasa fija, hay plazo fijo, hay inversión fija, hay intereses fijos, y ya sé, como le digo yo a mis clientes, desde el inicio ya sabemos cómo va a terminar la película, ¿verdad? No va a haber sorpresas de por medio si nos quedamos sentados en el cine hasta el final de la película, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que inclusive en un producto de renta fija, como lo es un bono corporativo o de deuda soberana, e inclusive podrían haber sorpresitas de camino si no nos quedamos hasta el final de la película, ¿verdad? Eso es bien importante. Pero bueno, básicamente justamente es ese instrumento de financiamiento que corporaciones o los gobiernos, ¿verdad?, deuda soberana, pues salen al mercado y dependiendo de las condiciones, pues a ofrecernos y ellos a financiarse con las mejores condiciones que puedan lograr, ¿verdad? Y bien importante decir, Juan Carlos, que el por qué, pues, y no vamos tal vez a derivar en esos detalles, pero el hecho de que una corporación salga a financiarse a través de las inversiones que usted y yo podamos hacer en las emisiones de esa corporación, de esa empresa, es lo mismo que podrían hacer esas mismas empresas, ir a un banco, ir a pedir prestado. Pero simplemente no deciden ir a financiarse de esa manera, lo hacen a través de ese tipo de emisiones, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, entonces en resumen es una empresa, digamos, llamémoslo así, Evans es una empresa, él necesita cierto capital, entonces hace una emisión por esa cantidad de capital y él promete un rendimiento sobre eso, ¿verdad? Entonces hay una emisión, ¿verdad?, que dice, bueno, aquí estamos emitiendo tanta cantidad de dinero y por eso es no sé, a 1 año, a 2 años, a 3 años, hay bonos que son a 25 años también, ¿verdad? Y por eso voy a pagar esta cantidad, ¿verdad? Al final del plazo. Al final del plazo, eso es una emisión de bonos. Entonces, si yo llego y yo tengo el dinero, entonces yo voy y compro, por así decirlo, un bono, ¿verdad? Y ya sé que por ese dinero que di, voy a tener un rendimiento. Claro. Ahora, ese proceso se hace a través de lo que se conoce como la bolsa, ¿verdad? Que ese mercado, es esa intermediación que ayuda a ese proceso de generación de las emisiones. Y hay emisiones muy interesantes en donde ustedes me dicen, bueno, por ejemplo, los gobiernos que emiten bastante, no siempre emiten al mismo valor, ¿verdad?, o el mismo rendimiento. De repente hay emisiones de deuda, por ejemplo en Hacienda, que en dólares te pueden pagar un 3%, un 5%, un 7%. Recuerdo que a inicios del gobierno de Carlos Alvarado, que nos bajaron la calificación de riesgo país, pero entonces para poder financiarnos, viéndonos más riesgosos, teníamos que hacer una mejor oferta. Se hizo una generación de bonos a un 9%. Pero entonces ahí ya esos pagaban más, pero también porque se consideraba más riesgoso. Entonces, bueno, si yo quisiera invertir en bonos, tengo que hacerlo a través de un puesto de bolsa de valores, ¿verdad? Y lo que hacen los puestos a veces es directamente una emisión concreta
o a veces se estructuran algún producto, ¿verdad? Con alguna cartera de bonos, etcétera. Pero bueno, la forma de hacerlo es a través de un puesto de bolsa y pues cada uno pues tendrá algún máximos, mínimos, comisiones y todo ese tipo de cuestiones. Correcto. Bien importante, ahora estaba mencionando entre líneas, Juan Carlos, elementos que, bueno, ahora que ya estamos escarbando más el tema de renta variable, de bolsa, de emisiones de títulos y demás, que ya metemos, bueno, no que en renta fija, no, en renta variable de pronto se vuelven más perceptibles, más sensibles algunos elementos de riesgo, ¿verdad? Que podríamos mencionar así, quizás sin entrar o ser muy exhaustivos, justamente pensando, bueno, ese gobierno, ¿por qué ahora está pagando más? Como estabas contando, Juan Carlos, con el tema de la baja calificación tiempo atrás, porque ahora Costa Rica está emitiendo deuda soberana y ahora me está pagando una tasa mejor. ¿Qué pasó por ahí? Claro, uno como inversionista, a la hora de decirle, voy a prestarle estos $10,000 a Costa Rica, o $100,000 que fuera, o más que fuera, porque ahora me está pagando más. ¿Verdad? Qué bonita tasa. Antes era más baja, ahora está más bonita la tasa. Qué bueno. ¿Pero por qué? No solamente tomar una decisión sanguínea, ¿verdad? De decir, sí, qué emocionante, voy a ganar más, voy a ganarle más. No. Controlemos un poquito las emociones y vamos a escarbar un poquito los datos y decir, bueno, mira, ¿qué pasó? Es que le bajaron la calificación, ¿verdad? ¿Quiere decir que qué? Que podría ser un país que se ha esteñido, digamos, de alguna manera, en relación a otros. Entonces ahora le está pagando más a uno, ¿para qué? Para endulzarlo a que coloque su capital en esas emisiones. Entonces, ahí es importante que a la hora de que busquemos en el horizonte oportunidad de colocación, busquemos, bueno, ¿qué pasa con temas de riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son elementos que ya estamos metiendo dentro del batido, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, ¿qué pasa? Tengo que sospechar, tengo que investigar, tengo que analizar, revisar, para decir por qué y qué está pasando con los indicadores, ¿verdad? En temas de riesgo. Bien importante. Sí. Bueno, todos los bonos, al final de cuentas, se considera un tipo de inversión en renta fija. Ahorita vamos a ver la parte variable que existe. Y en general se considera pues bastante seguro, ¿verdad? Es una emisión conservadora, pero bueno, puede tener algún elemento de riesgo si de repente invierto, no sé, en la hacienda de un país deficitario o tal vez una emisión de una empresa que uno dice no tiene futuro, ¿verdad? O un proyecto riesgoso. Entonces, cada caso hay que analizarlo ahí por separado. Voy a referirme un poquito, digamos, se emite un bono que vale $100 y promete un 10%, entonces a 12 meses, al final del plazo me dan 110, ¿verdad? Para hacerlo así muy sencillo, entonces 110. Pero resulta que entonces ese bono lo emite Evans y entonces yo llegué y lo compré, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el título que dentro de 12 meses me va a dar 110 dólares. Perfecto, pues resulta que por alguna razón de repente ya pienso yo que tal vez Evans no va a pagar o yo necesito la plata, etcétera, ¿verdad? Pero por alguna razón yo quisiera vender ese título, porque el título puede ser traspasable entre una persona y otra, ¿verdad? Entonces, si yo deseo vender eso, yo le pongo un precio, pero bueno, hay que poner el precio que sea atractivo. Entonces, yo se lo puedo vender a una tercera persona, pero para vendérselo a mí me costó 100. Pero para vendérselo yo le puedo decir, bueno, ahí se lo vendo en 90, ¿verdad? Entonces, al vendérselo en 90, baja el valor del bono, pero ya el rendimiento que va a tener esa persona que lo está comprando va a ser mayor, porque va a ganar 20 sobre 90 y no 10 sobre 100, ¿verdad? Entonces, el valor de los bonos son inversamente proporcional a lo que es el rendimiento que da. Pero entonces es un componente relativamente variable en lo que se refiere a emisiones de renta fija. Correcto. Y ahí caemos en cuenta lo que ahora les mencionaba, porque bueno, yo ando buscando, me considero un poco conservador, ando buscando un instrumento de renta fija, pero ya no tanto certificados, o tengo ya certificados, quiero derivar o diversificar hacia otros instrumentos, tal vez del mismo tono conservador, siempre en renta fija, elijo bonos, y me da esa tranquilidad, me quita un poco el peso de la incertidumbre de volatilidad y demás. Pero acá caemos en cuenta de que si yo comprador, si yo inversionista,
no me quedo al vencimiento, tengo que salir al mercado secundario y deshacerme. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de liquidez por cualquier motivo. Pues puedo derivar en que no vaya a ganarle, claro, a como me hubiera quedado al vencimiento. Entonces ahí sí me estoy exponiendo a, diríamos que ese instrumento de renta fija ya no se está comportando como tal. ¿Por qué? Porque lo estoy exponiendo a la volatilidad del mercado secundario. Correcto. Bueno, entonces con eso ya tocamos otro instrumento que es bastante conocido por acá a través de puestos de bolsa de valores, que son las emisiones de bonos. Vamos a otra pausa y volvemos nuevamente con otro instrumento que estamos seguros que les va a llamar montones la atención. Bienvenido al infierno. Francamente, don Sata, el infierno lo tenía en mi casa. Mis finanzas eran un completo desastre. Pero aquí va a ser peor. Trabajarás de día y trabajarás de noche para pagar tus cuentas y nunca podrás salir de deudas. Jamás tendrás ahorros. Jamás tendrás inversionistas y serás un esclavo del sistema por la eternidad. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Ay, gracias Dios. Solo era un sueño. Gracias por llamar a Transcomer. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, gracias. Quiero convertirme en un inversionista. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Bueno, seguimos acá conversando un poco sobre instrumentos de inversión. Allá cubrimos la parte de certificados a plazo. Bueno, previamente nos referimos a algunos comportamientos importantes previo a invertir, pero ya hablamos de certificados a plazo, que es un instrumento de renta fija, y también hablamos de lo que son los famosos bonos de deuda, que también se consideran como instrumentos de renta fija, bastante conservadores, y que se emiten a través de puestos de bolsa de valores. Dentro del concepto de renta fija vamos a referirnos a algo que yo no sé por qué no es tan conocido, pero bueno, en Costa Rica resulta que aquí existen dos bolsas, está la bolsa de valores y está la bolsa de comercio. Ahorita vamos a referirnos un poquito más a la parte de valores, pero queremos tocar un poquito acá el tema de la bolsa de comercio, porque dentro de lo que es la bolsa de comercio, la gran diferencia es que es lo que se transa en esas bolsas. Pero en la bolsa de valores se transan valores como los bonos de deuda, se transan valores como lo que son acciones, ¿verdad? Pero en el caso de las bolsas de comercio, lo que se transan es una palabra en inglés que se llama commodities, ¿verdad? Que tal vez en español podemos decir cosas, cualquier cosa se puede transar, ¿verdad? Algo que sea físico. Entonces hay algunos puestos de bolsa que tienen, la forma técnica de llamarlo es el subyacente, que es lo que se invierte, pero eso al final de cuentas es esa cosa que se está transando, ¿verdad? Particularmente hay un puesto de bolsa que tiene un subyacente que son terrenos, que, ¿verdad? Y apuesta mucho a la plusvalía, hay una gran experiencia inmobiliaria en ese sentido, pero tiene dentro de ese modelo que todavía es muy conservador, por ser también renta fija, ¿verdad? Que la renta fija tiene la característica que te permite planear mejor tus flujos futuros, ¿verdad? Porque ya sabes cuánto te corresponde. Entonces tenemos este puesto bolsa que te ofrece una serie de productos en renta fija que tienen que ver desde algunos que operativamente funcionan como los famosos certificados a plazo, con la diferencia que se invierten en otras cosas. Parecen, ¿verdad? Pero no son. Parecen, pero no lo son. Sí. Pero operativamente un inversionista lo podría ver así, porque pone el dinero a un plazo determinado y recibe, ¿verdad? Pero lo que está pasando por detrás es completamente diferente. Correcto. ¿Verdad? Es todo un negocio de bienes raíces lo que hay detrás. Pero bueno, esa es una opción que queremos decirles porque es un modelo de negocio que no lo hemos visto en Costa Rica, es único, no lo hemos visto en Latinoamérica. Correcto. Y yo no sé si a nivel mundial existe. Eso fue una persona con gran experiencia inmobiliaria que tuvo una visión dentro de todo lo que es la regulación de lo que es Bolsa de Comercio de Costa Rica. Entonces tiene este puesto bolsa y bueno, hay opciones muy buenas de inversión y bueno,
viene creciendo bajo un modelo de manera exponencial, diríamos. Y ahorita estaban mencionando algo súper interesante porque tiempo atrás estuve escuchando un youtuber hablando sobre temas de inversión y instrumentos y demás, y él me llamó muchísimo la atención, porque él describía algunos instrumentos de sus experiencias, etcétera, y él describía este producto que estás mencionando, Juan Carlos, y él decía, mira, Dave, si hubiera tal y tal cosa, Dave, avísenme, porque sería genial, y yo no lo conozco, esto no existe, ¿verdad? No existe, decía él. Claro, no existen en otros países, pero bueno, gracias a Dios acá tenemos en Costa Rica la virtud justamente de una visión de una persona, de ahora de todo un equipo que ha creado un giro de negocio, pues diría yo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos pone en un punto medio, Juan Carlos, de lo que normalmente pues me gusta mencionar, y uno se lo ve en la expresión de la gente cuando uno le dice, mira, renta fija, y la gente le arruga un poquillo la cara porque dice, qué pereza, tasas bajitas, ¿verdad? No renta mucho, o interés simple, pero realmente tenemos un punto de equilibrio, diría yo, donde en renta fija también podríamos lograr pues una muy buena rentabilidad sin salir de renta fija, tal vez incluyendo el tema de interés compuesto, ¿verdad? Y lograr sin disparar el riesgo, pues un buen beneficio, ¿verdad? Sí, y nuevamente, ¿verdad? Como hablábamos en la parte de los bonos, cuando se emiten bonos, donde llega la bolsa de valores y se hace una emisión de bonos, uno tiene que entender muy bien quién emite y qué posibilidad tiene de pagarte en un futuro, ¿verdad? Entonces puede haber una emisión más riesgosa que otra, etcétera. A nivel de bolsa de comercio, pues funciona similar. Hay diferentes puestos de bolsa. Esto es más pequeño que la bolsa de valores. Pero bueno, hay diferentes puestos de bolsa. Hay uno muy grande que tiene este negocio en bienes raíces. Y bueno, ellos podrían estructurarse así que hicieran algún tipo de producto también en renta variable. Pero bueno, lo que tienen ahorita es productos en renta fija que son muy sencillos de entender, con muy buena rentabilidad y que tienen respaldos y garantías. Entonces, ese es uno que los invitamos. ¿Cómo funciona? Ya les dijimos, o sea, hay posibilidad de invertir un capital a un plazo determinado. También está la posibilidad de tener rendimientos mensuales o periódicos de una inversión, ¿verdad? Incluso la posibilidad de construir capital a partir de aportes mensuales en esquemas de interés compuesto, ¿verdad? Entonces, son productos que se pueden utilizar para diferentes propósitos y soluciones, desde gestionar un fondo para emergencia, hacer un fondo para estudio, un fondo para retiro, etcétera. Claro, y tal vez a veces menciono esta historia con algunos de mis clientes de confianza, porque claro, ahora estamos hablando de renta fija y estuvimos mencionando el tema de intermediación financiera o bancaria, ¿verdad? Que es donde colocamos ese dinero, aquella entidad va y se lo presta a alguien, le cobra una tasa de interés de crédito y a mí me paga como ahorrante e inversionista pues una tasa menor. Pues eso es intermediación. Pero acá estamos hablando de un giro de negocio, Juan Carlos, donde no es intermediación financiera como tal, sino más bien yo diría que estamos logrando ventaja sobre los márgenes de plusvalía, ¿verdad? Y eso me recuerda una experiencia muy particular que yo le soy franco, Juan Carlos, yo no soy corredor inmobiliario ni mucho menos, ni tengo colmillo ni experiencia inclinada a eso, ni mucho menos. Pero bueno, mi esposa y yo, años atrás, tuvimos la bendición de tener una platita por ahí, tuvimos la oportunidad de comprar de manera muy oportunista un lotecito, y bueno, al final de cuentas, a los 18 meses tuvimos que venderlo. Para nuestra sorpresa, porque no fue algo que planificamos ni mucho menos. Teníamos la visión de construir ahí, pero no lo hicimos, vendimos aquel lote. Pero para nuestra sorpresa, aquel lote ya no valía lo que yo había pagado. Ya el condominio se había casi desarrollado al 100%, etc. Entonces logramos un margen buenísimo a la hora de salir, un margen que yo no esperaba, un margen de sorpresa para nosotros, una gran bendición, pero un margen interesantísimo, muy bueno. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos esa misma estrategia, utilizamos ese mismo formato de comprar un terreno de manera oportunista, lo más barato posible, y después lo dejamos madurar y lo vendemos de manera oportunista de la mejor manera y logramos ese margen, y sobre ese margen poder participar? No estoy dando un dinero para que alguien se lo preste a alguien, no, simplemente estoy participando de una inversión inmobiliaria. Es como que yo en aquellos años
que hice esa compra de ese lote con mi esposa, le hubiera dicho a mi hermana, a mi cuñada, a algún amigo, mira, pongamos la platita, compremos ese lote y después a la vuelta de un tiempo, ¿verdad? Participamos todos. Este negocio ya existe acá para participar sobre márgenes de plusvalía, para que nos siga pasando lo que ya de manera pues casual nos pasó a mi esposa y a mí, nos siga pasando de manera constante y seguir logrando. Y eso es bien importante porque cuando conversamos sobre este producto, Juan Carlos, acá, diría, no sé si en Latinoamérica, pero bueno, en Costa Rica se da mucho aquello de que, pero es que esa tasa está muy buena. Claro, tiene que estar buena porque estamos hablando de participar en márgenes de plusvalía. Sería anormal que nos paguen una tasa que ni siquiera calce con una ventaja o lograrle superar la inflación, qué sé yo, cuando estamos hablando de negocio inmobiliario. Sería anormal. Sería anormal si no estamos superando los márgenes de la intermediación financiera o bancaria. Sería normal porque estamos hablando de negocio inmobiliario donde hay márgenes bien atractivos. Sí, correcto. Bueno, una cosa importante hasta ahora, y creo que este va a ser un poco la temática que vamos a tener, nos hemos referido a instrumentos de inversión donde, llamémoslo así, que generan renta pasiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo único que tengo que hacer yo es poner el dinero, ¿verdad? Bueno, lógicamente tengo que saber para qué lo voy a poner, cuál es mi objetivo y todo el asunto, pero no tengo que trabajar. O sea, mientras duermo, ahí se va generando. Eso es lo que son instrumentos de renta pasiva, ¿verdad? Porque dentro del tema de inversión, también hay inversión activa, donde, qué sé yo, que yo digo, mira, voy a poner un restaurante, entonces ya no solo tengo que poner el capital, sino tengo que poner el trabajo y otras cosas y administrarlo. Claro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo, como dice Evans, es el negocio de compra y venta de terrenos, ¿verdad? Con la cuestión de plusvalía, pero le estamos dejando un experto que haga esa gestión. Y eso es lo que hacen muchos de esos instrumentos. Cuando nosotros le damos la plata a un banco para un certificado, estamos confiando en ese banco que haga esa gestión de prestar ese dinero, de cobrar y todo para pagarnos, ¿verdad? Igual que una cooperativa. En el caso de este puesto de bolsa que hablamos en la parte de comercio, ese es el mismo concepto. El puesto de bolsa realmente está haciéndonos la gestión, está haciéndonos el trabajo. Ellos cobran lógicamente por esa intermediación, pero o más que cobrar, lógicamente se ganan algo, ¿verdad? Pero sí pagan lo que prometen porque el negocio lo da, ¿verdad? Entonces, correcto. Cuando a mí me dice la gente, mira, eso es un negocio más riesgoso, yo digo, no necesariamente es más riesgoso, porque dicen, sí paga más que digamos bancos cooperativas normalmente, pero no necesariamente es que sea más riesgoso, es que es un negocio diferente. Correcto. Y entonces por eso es al sacarle el potencial, la plusvalía, el valor, pues puede repartir un poquito más. A mí me gustaría sumar ahí, Juanca, el hecho de que este producto es algo que a mí como cliente me saca de, y eso es muy particular de mí, ¿verdad? Yo como persona, como Evans, ¿verdad? Porque hablo con clientes que tal vez tienen un perfil más conservador que el mío, otros que tienen un perfil más inclinados a riesgo que el mío, ¿verdad? Y cada quien tiene su espíritu de inversor. A mí me gusta mucho este concepto. ¿Por qué? Porque me saca de temas de volatilidad, de incertidumbre, volvemos, lo mismo que ahora comentamos con el tema del certificado. Ya sabemos cómo va a terminar la película. ¿Por qué? Porque tasa fija, plazo fijo, intereses fijos, condiciones contractuales pactadas y garantía real de respaldo. O sea, son participaciones con una garantía real de por medio, anclado ahí. Entonces, yo digo, wow, ciertamente, por eso aquella persona de otro país decía, ese negocio no existe. No, casi no existe. Aquí sí existe. Sí, aquí sí existe y ha sido muy bien estructurado. Bueno, creo que podemos movernos a otros instrumentos y tal vez que son pues bastante populares o muy utilizados. Yo recuerdo que hace como 20 y resto de años que fui de los primeros empleados de Intel en aquel entonces y nos daban como parte de los beneficios acciones de la empresa. Y yo decía, ¿qué es una acción? ¿Y esto cómo se come? ¿Verdad? Y conforme fui entendiendo, ¿verdad? Uno dice, bueno, esto está interesante porque veo un crecimiento y en algún momento creció mucho el valor de esa acción y de repente se vino para abajo cuando yo había ya metido algún dinero, perdí dinero, ¿verdad? Entonces ya
El punto es que las acciones, ¿verdad? Que es tal vez el otro tema que quisiera ahí un poco referirme, ya después de que vino Intel y otro montón de transnacionales, hay mucha gente que les dan participaciones de acciones, entonces ya se ha vuelto como más normal en la gente hablar del tema de acciones. Bueno, ¿qué es una acción, verdad? La acción básicamente es una participación, bueno, primero es que se gestiona a través de puestos de bolsa también, ¿verdad? Hay todo un proceso, el famoso IPO que no vamos a profundizar, que es cuando se generan, digamos, una empresa entra en bolsa, cotiza en bolsa y genera las acciones y todo, pero para efectos sencillos, ¿verdad? La acción es un valor, ¿verdad? Algo que uno compra y por eso se gestiona a través de bolsa de valores, uno compra una participación de una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tamaño es esa participación? Depende de lo que usted esté metiendo, 1, 2, 3 acciones, qué tan grande es eso, bueno, depende de la cantidad de acciones que tenga la empresa, el valor, etc. Las acciones, pues entonces hay algunas que como usted es dueño de una parte de la empresa, hay algunas que te pagan dividendos, entonces ya sea trimestralmente o anualmente van repartiendo dividendos, que eso va en función del reporte y el cierre trimestral o anual que tiene la empresa, donde tuvimos tantas ganancias, entonces repartimos porque uno si es dueño de ese pedacito de la compañía. Hay otras que no pagan dividendos, pero las acciones, pues también lo que les va pasando es que van generando valor con el tiempo. Pero usted ve el precio de la acción puede ser un valor X determinado, el día de mañana es más alto, pasado mañana es más bajo, después vuelve a subir, vuelve a bajar, es una cuestión variable. Eso es más o menos el concepto de acciones. Correcto. Y bien importante tal vez sumar ahí, Juan Carlos, el hecho de que, a diferencia como estamos, bueno, tal vez por mencionarlo de alguna manera, si yo voy e invierto un capital sobre un bono de deuda que ahora estamos hablando, y si este es de deuda soberana, y yo invierto sobre una emisión de una economía emergente o qué sé yo, no es que yo me estoy adueñando de una tajadita del país, no. En el tema de las acciones, pues ahí ya yo estoy participando y ya yo soy parte, ya yo tengo una tajadita, ¿verdad?, de aquel pastel enorme, como decía Juan Carlos, sea una corporación enorme o una empresa más conservadora. Acá a nivel local el mercado de emisores pues ha tenido, diría yo, pues todo un historial, ¿verdad?, donde diría yo que hubo un momento más dorado, después una curva baja, ahora viene, diría yo, reponiendo. Pero bueno, es el hecho de que ya yo no solamente le estoy prestando a una corporación a través de un bono, o a un país a través de un bono, le estoy prestando, ¿verdad?, para su proyecto, para que se financie eso que usted quiere hacer, sino más bien ya yo estoy dentro de, ya soy parte. Dueño. ¿Por qué? Porque resulta que me encantó la filosofía, la proyección, el espíritu, los logros, la visión de aquella empresa. No solamente el hecho de decir, oh, me paga bien, voy, pongo mi capital ahí porque me paga bien, es prometedora la rentabilidad. No, porque, o también por el hecho de que está en auge, está de moda. Ahora, bueno, en tema de mercado de valores se da mucho eso, ¿verdad? De que lamentablemente, pues, mucho sector del mercado, diría yo, que se maneja mucho por tono de moda, ¿verdad? Tal vez sin hacer una tarea exhaustiva de decir y escarbar un poquito y investigar un poco más y decir, bueno, ¿por qué quiero X o Y acción de tal empresa? ¿Por qué? Porque también, pues, voy a compartir no solamente el hecho de ser parte, sino toda la escalada, ¿verdad?, que aquella empresa me está vendiendo. Me dice, bueno, soy la empresa tal, mire mis números, mire mis resultados hasta el día de hoy, pero voy hacia allá y yo quiero ser parte de ese proyecto. Pues ya soy parte, ya me sumé, me senté en la mesa. Y claro, ahí también no solamente es aquella expectativa de ganarle el valor, de lograr una alta rentabilidad, porque bueno, hay que decirlo, ¿verdad?, las acciones nos podrían generar una muy buena dentro de este entorno, ¿verdad? Son de los instrumentos que mejor rentabilidad podríamos estarle logrando, pero y también si es el caso que haya pues un entorno totalmente contradictorio, ¿verdad?, totalmente contrario, pues también yo soy parte de esa mesa que tengo que asumir, ¿verdad?, algún tipo de depreciación del valor o alguna situación de logro de la empresa, ¿verdad?, también me va a afectar, ¿verdad? Entonces es bien importante hacer ese análisis, considero yo, de decir, yo como inversionista, como persona que estoy colocando ese dinero, ¿dónde me quiero sentar? ¿Con quién me quiero sentar?
considero, porque es un tema también, y hay que decirlo, no siempre, pero bueno, estamos acá tal vez muy bien enfocados en el tema de largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de plazo, digo yo, bueno, al menos en mi caso, que soy un poco conservador, lo veo desde el prisma de largo plazo, ¿verdad? Bueno, yo me engancho con esta empresa, me hace sentido estar con esta empresa en largo plazo, me gusta. Sí. Bueno, hay más instrumentos, creo que se nos está agotando el tiempo, pero bueno, al final de cuentas la acción es, uno es dueño de la empresa y entonces depende bueno, hay una cosa importante, las empresas que emiten acciones se llaman empresas públicas. ¿Y por qué públicas? Porque tienen que dar la información al público con el fin de que uno pueda hacer la valoración de que vale la pena o no vale la pena. Ahora, algo importante en la acción es que, mira, sale mucho, que de repente dice, si usted hubiera invertido $200 en Amazon, ¿verdad? Ya hace tanto tiempo hoy tendría tanto valor, ¿verdad? Una de las cosas que es muy importante es que el desempeño pasado no garantiza el desempeño futuro. Hay situaciones por las cuales de repente una acción sube mucho, ¿verdad? Yo diría que hay dos componentes fundamentales en lo que es el precio de una acción, ¿verdad? Uno es, diría yo que es la parte fundamental, que es cuando el precio de esa acción está en función del crecimiento de la empresa, ¿verdad? Tiene todo ese soporte fundamental de lo que es los rendimientos de la empresa, las ventas que ha hecho, ¿verdad? Ya los reportes que hace todos los años, pero también las acciones tienen un elemento especulativo. ¿Por qué? Porque si de repente una empresa usted considera que es buena, ¿verdad? Y tiene una buena proyección hacia futuro, entonces dice, bueno, esa acción vale la pena tenerla porque va a haber un crecimiento. Entonces yo salgo a comprar esa acción y otro sale a comprar otra acción y todo el mundo sale a comprar la acción, entonces hay una mayor demanda por esa acción. Entonces esa acción de repente empieza a subir de precio por la demanda que tiene. Pero es una ya situación de oferta y demanda. Entonces ya el precio de la acción tiene ese otro componente que es un componente más especulativo. Correcto. Y de repente se da que entonces la acción puede tener un valor muchísimo más alto que el fundamento de la empresa. Pero yo recuerdo cuando Tesla entró en el SP500, ¿verdad? Y en un momento también en que su CEO, Elon Musk, ¿verdad? Con mucha visibilidad y un gran influyente. Eso fue que hace un par de años, más o menos por ahí. El precio de esa acción subió casi como en un 800%, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fue una subida increíble. Pero bueno, ya ese valor no está soportado por los fundamentos de la empresa. Entonces quiere decir que tarde o temprano el mercado se da cuenta de eso. Entonces se da cuenta y al final esa acción corrige y efectivamente eso es lo que ha pasado. Entonces cuando invertimos en acciones ya es todo un proceso, ya hay más ciencia en el asunto, ya hay que dar un poco más de seguimiento, ya hay que entender. Y bueno, y de las acciones pues también se derivan otra serie de productos que tal vez no vamos a profundizar por cuestión de tiempo, pero hay por ejemplo grupos de acciones, ¿verdad? Que normalmente se conocen como índices, en algunos de ellos, ¿verdad? Las 500 mejores empresas o acciones de las empresas de Estados Unidos es el famoso Standard & Poor's 500. También hay fondos de inversión, ¿verdad? Que se gestionan con diferentes instrumentos, puede ser renta fija, variable, componentes de acciones, componentes de bonos. Hay dentro de lo que es bolsa de valores se estructuran productos, ¿verdad? Mercado también, ¿sí? Mercado emergente. Exacto, notas estructuradas, hay todo un esquema de verdad, carteras de inversión. Pero bueno, el fundamento aquí son emisiones de bonos, emisiones de acciones y de ahí en adelante se desarrollan ¿verdad? O diferentes tipos de productos. Estos ya en la parte de acciones estamos hablando de renta variable y la renta variable pues entonces dependemos del mercado y cuando hablamos del mercado son los elementos que tienen que ver con las acciones, los elementos especulativos y las cosas que pasan a nivel mundial, ¿verdad? Que también tienen que ver mucho con esto. Yo quisiera, tal vez como por una cuestión de tiempo y tal vez podríamos hablar de inversión en la siguiente entrega también para más cosas, ¿verdad? Profundizar. Pero lo que es importante y tal vez algo que quisiera dejarles, cuando ustedes deciden invertir, sea lo que sea, porque hay muchas otras cosas que yo sé que podrían estar en la cabeza de las personas que se publican constantemente en redes sociales, pero tal vez mi consejo es cuando ustedes desean invertir, entiendan muy bien cómo es que se genera la riqueza, ¿verdad? O sea, quiere decir, si por ejemplo el caso del que hablamos de la bolsa de comercio, estoy
comprando una participación en terreno y eso va generando plusvalía y es donde se genera, ¿verdad? Cuando yo invierto en un certificado, la riqueza se genera porque le cobran intereses al que le prestan, ¿verdad? Ahí es muy claro. Correcto. Pero de repente hay una serie de instrumentos de inversión donde no necesariamente se genera riqueza. Simplemente lo que pasa es que muchos ponen, ¿verdad? Y unos sacan y otros pierden, ¿verdad? Correcto. Entonces eso es otra cosa. Es más, hablemos de la lotería, que es bien sencillo. Cuando usted compra un billete de lotería, usted está invirtiendo ese dinero, Sí. ¿verdad? Y entonces un montón de gente más invierte. El que se ganó el gordo, ¿de dónde agarra la plata? De lo que aportaron todos. Y al final queda un poco ahí para la junta. Correcto. Pero ahí ese esquema no se está creando dinero. Se está transfiriendo. Se está transfiriendo. Entonces, Ganó, perdió. exacto. Entonces tengamos muy claro, y es mi mayor consejo en esto, en las inversiones, tengan muy claro si realmente se genera riqueza, cómo es que se genera esa riqueza o si se está transfiriendo. Porque en todas esas opciones donde se transfiere dinero, ¿verdad? Yo tengo posibilidad de ganar. Algo malo va a salir. Tengo posibilidad de ganar o tengo posibilidad de perder. Sí. Pero entonces hay que tener cuidado y tal vez ese es como uno de mis mensajes finales. Evans. Sí, Juan Carlos. Bueno, dentro del tema de inversiones, realmente considero que es muy importante el autoconocerse, el conocer mis posibilidades y podríamos anclar todos los elementos de presupuesto y todo el tema que hemos venido anclando durante todas estas semanas. Conocerme, conocer mis posibilidades financieras, mi presupuesto, conocer cuál es mi objetivo como persona, como Evans, no cuál es el objetivo de mi hermana, yo, Evans, cuál es mi objetivo, y con base a ese autoconocimiento de mis números, de mis objetivos y expectativas, yo hacer mi tarea y no ir, ¿verdad?, al run run. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y acá lo hemos visto y no vamos a decir nombres y apellidos, porque ha salido en medios públicos y demás, muchas veces en el rum rum, en el calor de la gente, ¿verdad?, que el latino es muy dado a eso, simplemente, bueno, esto se puso de moda, a aquel le fue bien, a fulano le fue bien, a familiares le fue bien, y tal vez es un tema de traspaso de dinero o muchos Ponzi, ahora está de moda, etcétera, donde no hay un motor, un músculo financiero que me vaya a generar riqueza, y yo en el run run no hice la tarea, no me averigüé, no escarbé de más, y puse mis posibilidades, mi superávit ahí, a la mano de Dios. No. Nos cuesta mucho generar superávit como para dejarlo ahí a la deriva sin hacer un poquito de tarea. Y si no tengo las posibilidades de hacer la tarea completa, bueno, puede conversar con nosotros o con la persona de su confianza. ¿Para qué? Para que nos sentemos a conversar un poquito, dar un poquito de consejo, de acompañamiento. ¿Para qué? Para que ese capital realmente que tal vez ha demorado un mes o años en construir, pues no se vaya por ahí de forma sencilla, ¿verdad? Correcto, ahí lo tocaste. Bueno, creo que con esto estamos cerrando y tal vez a eso uno se pregunta, bueno, ¿y cuál será el mejor instrumento de inversión? Yo lo que les diría es todos y ninguno, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Dice, pero qué ambigüedad de respuesta, ¿no? Y es que básicamente antes de empezar a invertir, antes de escoger un instrumento, como dice Evans, hay que conocerse cuál es mi estrategia, cuál es mi objetivo, cuál es mi necesidad, cuál es mi posibilidad y en función de eso estructurar una estrategia de inversión. Correcto. Agradecemos el que nos hayan acompañado en este su programa, La Jugada Financiera. Nuevamente mencionar y darle las gracias a nuestro patrocinador Transcomer, Puesto Bolsa de Comercio. Estamos para servirles y nos vemos en una próxima entrega. Un gusto, pásenme.